hablamos de la violencia en Ecuador y fíjense, tenemos otro tema preparado para ustedes, pero fíjense con lo que tenemos que abrir. La muerte de un fiscal acribillado a balazos, un fiscal que circulaba sin guardia. Él mismo lo reconoció en una entrevista reciente, circulaba sin guardia. El fiscal que no solamente investigaba el caso de la invasión o el copamiento del canal de televisión que todos vimos, las imágenes tomadas en vivo y en directo hace algunos días en Guayaquil, sino que además investigaba casos de corrupción de altísimo perfil. Este era un fiscal que, lo decía El País de Madrid en una nota hace un rato, tenía fama de incorruptible en un país en donde el problema de la corrupción a todas luces se está cobrando la vida de muchas personas, ¿no? Fíjense con lo que comenzamos. Después de haber visto esto hace algunos días, que es la toma un canal de televisión pública que retomó las transmisiones el jueves de la semana pasada, bueno, ahora nada más y nada menos que la muerte de un fiscal. Lo más grave que ha ocurrido desde el asesinato de Fernando Villavicencio, el candidato presidencial que durante la campaña también fue asesinado a balazos cuando se subió no a su auto que era blindado, sino a un vehículo que por casualidad estaba en la fila y decidió meterse entonces en esa camioneta. Obviamente las autoridades ecuatorianas van a investigar y esto profundiza de alguna manera el desasosiego en la población de Ecuador. Veíamos comentarios en las redes sociales antes de iniciar este espacio, pero además pone en un aprieto importante al operativo del gobierno ecuatoriano. Aprieto en el sentido de que están intentando retomar el control de las cárceles, están intentando retomar el control de las calles y bueno, ahora no se sabe quién aún se cobra la vida de un representante de la Fiscalía de altísimo perfil. Mauricio, esto de que no tuviera seguridad o guardia, ¿da muestra de cómo la situación está sobrepasando al gobierno ecuatoriano o era una decisión personal de este fiscal? Es una muy buena pregunta para la que no tengo respuesta. En todo caso, llama mucho la atención que alguien cuya vida estaba tan expuesta estuviera tan desprotegida. Bueno, muy bien, vamos a seguir hablando de Ecuador en todos estos días. Además, esto aporta más combustible al fuego, si se quiere, ¿no? Por supuesto. Es una guerra interna. Exactamente. Estado de guerra interna ahí en el vecino país. Mauricio, nos habías propuesto hablar de Estados Unidos. Ayer nosotros dábamos la noticia de las elecciones internas en Iowa con un Donald Trump ganando y con claridad allí. Arrasando. Tenemos un gráfico preparado para ustedes antes de compartir algunas imágenes con los resultados de estos, en español se diría caucus, pero bueno, son caucus en Estados Unidos, que son asambleas electorales, unas elecciones que tienen un costado muy anecdótico. Ahí ven escrita esa palabrita que menciona estas asambleas electorales. ¿Por qué les comento esto que es un poco anecdótico? Porque no hay solamente una votación con una papeleta donde los afiliados, en este caso el Partido Republicano de Iowa, votan por el candidato que más les gusta. Hay reuniones verdaderas, discusiones entre los votantes en donde uno busca convencer a otros, representantes del Partido Republicano, en este caso, pero podrían ser del Partido Demócrata, intentando argumentar por qué el votante debe inclinarse por una u otra opción. La cuestión es que el resultado de esta primer pata de primarias, que es muy simbólica en un estado muy chiquito, 3,2 millones de habitantes. Ahí tenemos los gráficos y ya voy a esos números. Un estado con 3,2 millones de habitantes en el que Donald Trump se lleva 51% de los votos contra 21% de Ron DeSantis, el gobernador de Florida, y 19% de Nikki Haley, que era la embajadora de Estados Unidos en la ONU, exgobernadora además de Carolina del Sur. ¿Por qué son importantes estos resultados y por qué les decía, esta es la primera pata de las primarias republicanas? Las elecciones en Iowa, este sistema tan particular, tan tradicional, es clave para el desarrollo de la carrera electoral. Son elecciones que se consideran como un termómetro, tienen la simbología de la tradición impregnada. Es el votante discutiendo con sus pares, intentando convencer de por qué votar a tal o cual candidato. Y ahí surge entonces un resultado que no siempre termina con el ganador siendo nominado. La verdad es que quien gana en Iowa suele tener un impulso, un momento importante, y en el caso de Trump, que tuvo una victoria histórica, es la diferencia más importante, por lo menos
hasta donde yo pude ver en la historia de los caucus en Iowa, entre el primero y el segundo colocado, más de 30 puntos de diferencia. Trump se consolida, empieza a consolidarse, vamos a ser un poco más prudentes, como el candidato favorito entre los postulantes republicanos, algo que ya las encuestas decían de alguna manera. Claro. Pero una cuestión que habría que señalar es que hubo poca participación en estas elecciones. ¿Esto le quita importancia o sigue siendo este mismo termómetro de todas maneras con estos resultados? Lo que vos decís es cierto, participó alrededor del 15% del padrón electoral, 16% si no me falla la memoria. Había una tormenta de nieve muy importante, frío polar proveniente del Ártico, temperaturas por debajo de los menos 30 grados centígrados, muy fuerte, una nevada importante. De hecho, en situaciones normales la gente no saldría a circular con una situación así, pero hubo un 15-16% de los afiliados republicanos en el estado que fueron. Es una participación baja, pero los que fueron querían ir. Los que fueron a votar querían al candidato por el que finalmente se decantaron. Entonces se toma como representativo y sigue siendo en la tradición electoral norteamericana el primer paso hacia la Casa Blanca. Entonces tiene toda una tradición. Con este resultado, además, la tienen bastante difíciles el segundo y la tercera colocados en esta lista que les mostrábamos recién. ¿Y qué pasa con los juicios que tiene Trump? ¿No le hacen mella, digamos, su carrera política? Al revés, porque Donald Trump, que tiene causas federales, causas estatales, causas en lo civil, causas en lo penal. Por supuesto, la que más recordamos todos tiene que ver con el asalto a Capitolio el 6 de enero de 2021. Pero tiene otras, ¿no? Hoy, sin ir más lejos, en las últimas horas, sin ir más lejos, estuvo él en un tribunal el día de ayer. Después viajó a New Hampshire, que es donde van a ser las próximas primarias republicanas. La verdad que no le hacen mella porque él convierte cada uno de estos eventos judiciales en una suerte de tribuna política. Él ha logrado que la idea de que esto es una casa de brujas organizada por el gobierno realmente cale en la población que se inclina por el Partido Republicano y que además participa en estas primarias. Por lo menos eso es lo que dicen las encuestas, recordando siempre que en Estados Unidos las elecciones no son obligatorias, existe el derecho a no votar, por supuesto, en las primarias y en las elecciones nacionales. La verdad es que si podemos compartirles, si nos da el tiempo de compartirles el gráfico que muestra, el segundo que tenemos preparado, que muestra cómo están Biden y Donald Trump de cara a las elecciones del 5 de noviembre, ustedes fíjense ahí, la línea roja es Donald Trump. Este es un gráfico que muestra la evolución, ¿verdad? La evolución de los últimos meses, y ahí vemos cómo Trump termina superando a Biden por poquito, ¿no? Un punto y poco. Es un empate técnico, de todas formas. Es un empate técnico, ¿no? Pero de todas maneras lo que yo quería mostrarles, y por eso elegí este gráfico de Hill, publicado por el Periódico de España, lo elegí porque se muestra el momento del cruce. Antes Joe Biden estaba también en empate técnico, pero estaba por arriba de de Donald Trump. Y ahora Trump, juicios mediante, mucha exposición mediática mediante, claro, está quitándole esa ventaja y además superándolo por un punto. ¿Es una tendencia? No lo sabemos. ¿Se podrá mantener como viene hasta ahora ganando en las primarias? Lo veremos. La semana que viene, el 23, hay otra instancia de votación muy importante, sobre todo para la segunda, para Nikki Haley, que va a un estado en donde primero puede votar cualquiera, no hay que estar afiliado al Partido Republicano, entonces pueden votar personas que son más moderadas, pueden votar votantes demócratas si quieren, y es un estado de por sí menos conservador que Iowa, que es un estado agrícola del medio oeste norteamericano. Yo lo recuerdo con mucho cariño porque la primera cobertura que hice en Estados Unidos fue precisamente en Iowa, y es un estado conservador, donde no necesariamente va a ganar el Partido Republicano, pero quienes votan son particularmente conservadores, lo cual quiere decir que Donald Trump cala hondo en ese electorado que lo que busca es ese mensaje mucho más a la derecha, mucho más conservador que el que tienen los otros candidatos. Bueno, y después vamos a tener esto para más adelante, pero también se vienen los caucus, ¿no? Estas asambleas de los demócratas, ¿no? Sí. Que también va a dejar a sus candidatos con más exposición mediática. Funciona diferente. En el caso de los demócratas, van a votar por correo en Iowa, reuniones mediante, pero van a votar por correo. Y el presidente Joe Biden, que con 81 años va a buscar la presidencia, fíjense,
es el candidato indiscutido. Sería muy difícil, tendría que ocurrir una sorpresa demasiado grande para que Biden no fuera el postulante demócrata a la Casa Blanca. Es quien tiene más opciones dentro del Partido Demócrata. Además está ejerciendo el poder. Él tiene esa pantalla que vos mencionás, Leo, a disposición todos los días. Pero está mayor también, ¿no? 81 años. Los dos, porque Donald Trump tiene 77. Pero se le ve mejor, me parece, o por lo menos físicamente, ¿no? Desbordante de energía. Desbordante de Sí. energía. Bueno, no está en la vamos a ver. cabeza de la potencia tampoco, ¿no? Que desgasta y mucho Es el parte, tema es de parte la de su presidencia. personalidad, es parte de esa personalidad de Donald Trump. Yo no me canso de repetirlo, es un déjà vu prácticamente lo que vamos a tener si estos dos hombres, estos dos veteranos, digo veteranos no en el sentido, Trump tampoco tiene una carrera política tan grande, Biden tiene más de 50 años, digo veteranos en el sentido veteranos del combate de la Casa Blanca, ¿no? Así que vamos a ver.